¿Alguna vez has pensado que sabes exactamente cómo va a ser tu día y de repente un pequeño momento lo cambia todo? Pensé que era solo otra larga tarde quedándome en la escuela para terminar de calificar trabajos. Pero entonces sucedió algo que nunca esperé, y sucedió en ese aula silenciosa y vacía. Antes de contarte lo que Matthew me dijo ese día, quiero saber desde dónde estás leyendo. Dime tu ciudad en los comentarios para ver hasta dónde viaja esta historia. Ya pasaban de las 5. El sol bajo de invierno derramaba largas franjas doradas sobre las filas de pupitres vacíos. Esa luz que hace que todo se vea más suave, más quieto, como si el día mismo estuviera exhalando. El edificio se había vaciado casi por completo. Podía oír el zumbido lejano de la aspiradora del conserje en algún lugar del pasillo. Estaba en mi escritorio, bolígrafo rojo en mano, a mitad de una pila de ensayos. Me dolían los hombros. El café estaba frío y ya pensaba en volver a un apartamento en silencio. Fue entonces cuando oí el suave crujido de la puerta. Matthew entró, dudando en el umbral. No era un estudiante cualquiera. Tenía poco más de 30 años, mayor que la mayoría, un hombre que se comportaba de forma distinta. Siempre había una especie de reflexión en sus ojos, como si viera más de lo que dejaba ver. «Hola, Sandra», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Levanté la vista, sorprendida. «Matthew, ¿sigues aquí?» Se encogió de hombros, las manos en los bolsillos. «Esperaba poder hablar contigo un momento». La forma en que lo dijo me hizo detenerme. No era casual. Su voz tenía un peso, y su mirada se posó en mí un poco más de lo habitual. «Claro», respondí, recostándome en la silla. «¿Está todo bien?» Entró despacio, los tacones de sus botas resonando contra el linóleo, y se sentó en el pupitre justo frente al mío. Su nerviosismo hacía que el silencio se sintiera más denso. Podía oler el leve aroma de su aftershave, cálido y amaderado, mezclado con el aire fresco de fuera. «No quería sacar esto en clase», empezó, con tono bajo. «Pero llevaba tiempo queriendo decirte algo». La forma en que sus ojos sostenían los míos hizo que el corazón me latiera un poco más rápido. No sabía por qué. Tal vez era la intimidad del aula vacía, o tal vez la suavidad de su voz, como si lo que estaba a punto de compartir lo hubiera llevado dentro durante mucho tiempo. Intenté sonreír para mantener las cosas ligeras. «Bueno, ahora tienes toda mi atención». Se rió por lo bajo, mirando hacia abajo un momento antes de volver a alzar la vista. «Eres diferente, Sandra. Tú, de verdad escuchas. Haces que sienta que mis palabras importan. Eso es raro. No me lo esperaba». Por un instante no supe qué decir. Los cumplidos honestos tienen una forma de atravesar todos los muros que uno levanta. «Bueno», dije despacio. «Me alegra que sientas eso. Pero, Matthew, ¿pasa algo?» Negó con la cabeza, la mirada aún fija en mí. «No está mal. Solo quería darte las gracias. Has hecho que toda esta experiencia sea más significativa de lo que pensé. Me has ayudado más de lo que crees». Algo en su voz, una mezcla de sinceridad y emoción no dicha, se asentó sobre mí. Sentí como el aire entre nosotros cambiaba, la quietud sin prisa del momento envolviéndonos. Noté los pequeños detalles, la forma en que su mano descansaba suelta sobre el pupitre, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos cuando sonreía, la leve sombra de barba a lo largo de su mandíbula. Hablamos un rato, en voz baja, con el resto del mundo cerrado afuera. Me contó por qué había vuelto a estudiar a su edad, las luchas que enfrentaba, las noches en las que casi se rendía. Yo compartí un poco de mi propia vida también, las tardes silenciosas, la forma en que el aula a veces se sentía como el único lugar al que realmente pertenecía. Resultaba extraño y a la vez natural hablar con tanta apertura. Nuestras palabras se deslizaban hacia silencios cómodos, de esos que no necesitan ser llenados. El reloj de la pared ticaba suavemente, la luz dorada tornándose en un ámbar más profundo. Cuando por fin se levantó para irse, dudó. «Sandra», dijo, casi en un susurro. «Espero que esta no sea la última vez que tengamos una conversación así». Le miré a los ojos sintiendo que algo dentro de mí se desplazaba, aunque aún no podía nombrarlo. «Yo tampoco», respondí. Sonrió, pequeña pero genuina, y salió, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Me quedé allí un largo momento, mirando el umbral vacío, el eco tenue de sus palabras aún flotando en el aire.
Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por irme. Esa noche dormí poco. Seguí repitiendo la forma en que Matthew me miró en el aula vacía. No era una mirada insistente ni una súplica, solo una presencia constante que resultaba desarmante en su gentileza. Tengo edad suficiente para saber cuándo la atención es descuidada y cuándo es cuidadosa. La suya era cuidadosa. Hay una diferencia, y esa diferencia fue la que me mantuvo despierta, trazando el rectángulo de luz de la calle en la pared de mi dormitorio como si tuviera respuestas escritas encima. Al día siguiente, el campus se movía con su ritmo habitual. El ruido de las taquillas, el largo suspiro de las puertas, las risas entrecortadas que viajaban en grupos sueltos por el pasillo. Cuando Matthew entró a clase, no me buscó primero con la mirada. Se deslizó en su asiento, abrió el cuaderno y se acomodó los hombros como quien se asienta en algo que ya ha decidido. Solo cuando el aula se silenció me miró, y el pequeño gesto de cabeza que me hizo fue como un secreto doblado en la mañana. Después de clase esperó, dejando que los demás salieran. Sentí como mi propia compostura se recogía. Se acercó con un propósito tímido, una mano sosteniendo una carpeta que había pasado demasiadas horas en una mochila. ¿Horas de oficina?, preguntó. Si tienes tiempo. Miré el reloj. Tenía tiempo. Tenía más que tiempo. Ahora funciona, dije. El pasillo, todavía ruidoso, dio paso al silencio más suave de mi despacho, ese cajón estrecho con la estantería baja y la planta que se niega a morir. Entró y se sentó, colocando la carpeta entre nosotros como una bandera de tregua. Revisé el ensayo, dijo. El de empezar de nuevo. Tuve en cuenta tu nota sobre los detalles concretos. Pensé que quizá podrías decirme si va en la dirección correcta. Leí. Él esperó. Las páginas llevaban el olor limpio de la tinta de impresora y el calor de sus manos. En el texto escribía sobre lavar platos en el pequeño fregadero de su apartamento después de un turno largo, sobre cómo el agua caliente convierte el aire en una niebla fina y hace que la ventana sude. Escribía sobre el duelo en voz baja, casi de lado, como si fuera un vecino al que se oye a través de la pared. Escribía sobre la radio de su madre, que se encendía cada mañana justo antes de las noticias, y la sensación de despertar a una voz que ya no estaba. Cuando levanté la vista, la habitación se había quedado tan quieta que podía oír el fino zumbido de la luz del techo. Es hermoso, dije, y mi voz sonó demasiado suave, como una mano apoyada en el marco de una puerta. Confiase en los momentos pequeños. Ellos cuentan una verdad más grande. Inspiró un aliento que no era del todo alivio ni del todo orgullo. Algo intermedio. Siempre dices eso, murmuró, de los momentos pequeños. Porque es real, respondí. Porque dura más que las grandes declaraciones. Asintió, mirando hacia abajo. Luego, tras un instante, sus ojos volvieron a los míos con una especie de decisión. Hay algo más, dijo, y deslizó un segundo papel por el escritorio. No quiero complicar las cosas, Sandra. Te respeto. Respeto la clase. Conozco los límites. Esto es solo. Esto soy yo siendo honesto. El papel no era un ensayo. Era una nota escrita a mano, un poco desordenada. Había fechado la esquina superior, un hábito que yo no le había enseñado, y la primera línea me apretó la garganta. Haces que la habitación se sienta más segura que cualquier otro lugar al que voy. Leí despacio. Me contaba que su afecto ya no era un secreto en su pecho, que había pasado de algo que intentaba ignorar a algo que quería reconocer y tratar con cuidado. Subrayó la palabra cuidado. Escribía que nunca me pediría que comprometiera mi integridad, que la clase importaba, que mi carrera importaba. Sugería simplemente que, cuando terminara el semestre, si yo sentía lo mismo, tal vez podríamos sentarnos a la luz del día en una cafetería y hablar como dos personas que se habían encontrado en el momento correcto en el lugar equivocado. Mis ojos se alzaron de la página a su rostro. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Contenía todo: el roce de los años, el peso de la pérdida, la tierna novedad de ser vistos. Matthew, dije, y su nombre se sintió más cálido en mi boca de lo que esperaba. Gracias por tu honestidad, por la forma en que lo has hecho. Asintió, esperando. Esperar era un acto de respeto. Podía sentirlo. Tengo que ser clara, continué. Mientras seas mi alumno, no puedo. No podemos difuminar nada. Lo sabes. Lo sé,
dijo rápido. No te pido nada ahora. Solo necesitaba que supieras que, si tu corazón está siquiera un poco alineado con el mío, tal vez haya una puerta que podamos abrir más adelante. Y si no lo está, también está bien. Seguiré agradecido. Seguiré presentándome. Hay una clase particular de amabilidad que no empuja. Te deja respirar. Te deja pensar. Me recosté, dejando que la silla se quejara como siempre hace, y lo observé bajo la luz suave de la ventana. La forma cuidadosa en que se mantenía quieto, la estabilidad de sus manos aunque aquello debía costarle. Pensé en mi apartamento vacío, en la taza esperando en el fregadero, en la radio que nunca enciendo porque el silencio me sienta mejor. Pensé en la atención que había sido descuidada en mi vida, y en lo diferente que se sentía esto. Después del semestre, dije despacio, me gustaría ese café. Las palabras me dejaron un poco mareada, como subir a un barco que se inclina bajo tu peso y luego se estabiliza. Él no sonrió ampliamente ni levantó el puño ni dijo nada ingenioso. Tomó un pequeño aliento, del tipo que se toma cuando el médico dice que los resultados son normales. De acuerdo, dijo. Entonces seguiré haciendo el trabajo. Acordamos límites como deben hacerlo dos adultos. Nada de quedarnos en el aula vacía a horas extrañas. Ningún mensaje personal más allá de asuntos escolares. Seríamos corteses en el pasillo y mantendríamos nuestras conversaciones sobre libros, borradores y la forma de un argumento. Se sintió bien decir esas cosas en voz alta. Se sintió como construir una valla sencilla, no para atrapar nada, sino para mantenerlo a salvo hasta que cambiara la estación. En los días que siguieron nos acomodamos en un ritmo. Él venía a clase preparado, más afilado que antes, como si nombrar lo que sentía hubiera despejado la niebla de su concentración. Yo me encontré enseñando con un brillo que no había sentido en meses. No se trataba solo de él, pero sería deshonesto decir que su presencia no coloreaba un poco el aire. Los demás alumnos solo notaron que escribía mejor, argumentaba con más precisión, sonreía más. Yo noté la forma en que ahora dejaba espacio para la risa, y la forma en que se demoraba un segundo más en la puerta después de clase para decir: «Buenas tardes, Sandra». Como si las palabras mismas necesitaran ser dichas con cuidado. Una tarde, cuando el cielo se bajaba a un azul suave, me sorprendió de nuevo, no con una confesión, sino con iniciativa. Pidió si podía leer un texto en voz alta después del taller, algo que había escrito fuera de la tarea. La clase aceptó. Se levantó, los papeles temblando apenas, y comenzó un ensayo titulado El camino largo a casa. No hablaba de mí, al menos no directamente. Hablaba de la paciencia, de cómo algunas personas te enseñan a correr y otras te enseñan a caminar. Escribía sobre un autobús que se salta su parada y un desconocido que explica dónde bajarse la próxima vez. Escribía sobre cómo la gratitud, la verdadera, no grita. Se presenta temprano, se queda hasta tarde y escribe en los márgenes cuando ya has abandonado el borrador. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio de esa forma sagrada que a veces provocan las palabras. Algunos alumnos aplaudieron suavemente. Yo no, porque a veces el aplauso resulta demasiado pequeño. Le di las gracias. La clase se deslizó hacia el pasillo. Él se demoró solo lo suficiente para recoger sus papeles. Me lanzó una mirada que preguntaba: ¿estamos bien? Yo le devolví una mirada que respondía: estamos más que bien, y somos cuidadosos. Ese fin de semana fui sola al mercado de agricultores. Las peras estaban buenas, y había una mujer vendiendo pequeños frascos de miel con etiquetas tan ordenadas que parecían escritura de otro siglo. Me detuve en un puesto de libros viejos cuyos lomos habían sido recolocados tantas veces que lucían su historia con orgullo. Por impulso compré un delgado volumen de poemas, de los que solía tener junto a la cama cuando era más joven y las noches se sentían más largas. En el viaje de vuelta en autobús leí unas líneas que hablaban de forma sencilla sobre la paciencia y la dulzura, y pensé en Matthew leyendo en voz baja ante una sala que casi no sabía nada de él y, sin embargo, lo entendía. El lunes me encontró en el aula temprano, a la hora en que el edificio todavía se estira y despierta. Coloqué el libro sobre mi escritorio, su cubierta capturando un trozo de luz. Cuando Matthew llegó, lo notó de la forma en que la gente nota las cosas que le importan. ¿Te gusta ese poeta?, preguntó, deteniéndose junto a la primera fila pero sin sentarse. Solía gustarme, respondí. Quizá todavía. Le empujé el libro. Pídelo prestado.
Tráelo cuando te haya enseñado algo nuevo. No lo tomó de inmediato. Me miró como si el regalo fuera más grande que el objeto. Gracias, dijo, y cuando lo cogió, sus dedos no rozaron los míos. Éramos cuidadosos de la forma en que un buen carpintero es cuidadoso, midiendo 2 veces, cortando una. Esa tarde envió un mensaje breve a través de la plataforma escolar. Gracias por confiarme el libro. Lo devolveré en una semana. También me presenté al concurso de ensayos que mencionaste. Adjunté el borrador que comentaste. Tus notas ayudaron. Sin signos de exclamación, sin palabras de más, solo hechos y gratitud. Me encontré sonriendo a la pantalla de esa forma privada en que uno sonríe cuando la casa está en silencio y nadie puede verte ser sentimental. Mientras el semestre se deslizaba hacia sus últimas semanas, noté cómo el sol llegaba al aula en ángulos distintos, cómo traía el día con más confianza, inundando el suelo con franjas más anchas. Los alumnos entregaban sus proyectos finales, el aire lleno de alivio y tensión, de comienzos y finales. Y entonces, una tarde del tipo que parece amenazar lluvia pero no llueve, Matthew llamó suavemente a mi puerta abierta. Solo venía a devolver esto, dijo, sosteniendo el libro. Me enseñó algo nuevo. ¿Qué te enseñó? Pregunté, tomándolo de sus manos. Que la paciencia no es esperar, respondió. Es elegir. Elegir sostener algo sin apretarlo. Elegir mantenerlo a salvo hasta que llegue el momento. Sentí la verdad de aquello asentarse a nuestro alrededor como un chal. Se demoró solo un segundo, suficiente para añadir. Me llegó un correo del concurso. Finalista. Entonces sonrió, sin guardia, de una forma casi boísche que me sorprendió por su brillo. No lo habría intentado sin ti. El orgullo subió en mí. No el inflado, sino la quieta satisfacción de ver a alguien entrar en una habitación que se ha construido a sí mismo. Eso lo hiciste tú, dije. Todo eso lo hiciste tú. Negó con la cabeza una vez, suavemente, discrepando pero dejando pasar el tema. Luego, tras un aliento que se sintió como la bisagra entre estaciones, dijo. Queda una semana. Sí, respondí. Una semana. Lo dejamos ahí. Sin promesas, sin cuenta regresiva, solo la línea que habíamos trazado juntos, manteniéndose firme. Pero esa noche caminé a casa con el libro bajo el brazo y el primer viento cálido del año refrescándome la cara. Las farolas se encendieron una a una, y la ciudad parecía más amable de lo que había sido en mucho tiempo. En mi cocina puse la tetera a cantar y me apoyé en la encimera, pensando en la cafetería a unas cuadras del campus, donde las ventanas siempre están limpias y las mesas se tambalean lo justo para hacerte tener cuidado de dónde colocas la taza. Cuidado. Esa fue la palabra de la estación, la palabra que hizo espacio para todas las demás. Respeto, gratitud, asombro. Sí. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía esto. La sorpresa de aquel aula vacía no había tratado de romper reglas ni de precipitarse hacia algo. Había tratado de ser vistos. De decir, a la luz clara del día, estoy aquí y estoy dispuesto a hacerlo bien. Quedaba una semana. Luego sonaría la campana, se devolverían los trabajos, se llamarían los nombres y el aula abriría sus puertas a otro año. Y en algún momento después de eso, a la luz del día, en un asiento junto a una ventana, una conversación cuidadosa comenzaría de nuevo, no como profesora y alumno, sino como dos personas que habían tomado el camino largo a casa y descubierto que todavía había tiempo para llegar. Vida.